Mi hermano me humilló en mi cumpleaños, así que le conté que es adoptado. Mi hermano, Mateo, llegó último, como siempre. Se sentó, sonrió, y cuando fue el momento de los regalos, sacó un sobre blanco. No una caja, no un libro envuelto, no una tarjeta. Un sobre. Me lo extendió con una sonrisita. Feliz cumpleaños, campeón. Es una prueba de evaluación. Para que recuerdes que no eres el más inteligente. Todos se rieron. Todos. Como si fuera una broma inocente. Pero yo lo conocía. Mateo siempre fue así. Competitivo, sarcástico, incapaz de dejarme tener una victoria completa. Cuando terminé la universidad con honores, él preguntó si eran honores de verdad o por cuota de becados. Cuando compré mi primer coche, me dijo que no tenía alma porque era automático. En mi cumpleaños, decidió regalarme una prueba de coeficiente intelectual. La hice. Allí, delante de todos. Casi fue divertido, hasta que vi los resultados. Estaban dentro del sobre. Calculados, grapados. Y sí, gané. Bastante por encima de él. Lo miré. Él solo encogió los hombros. Debiste estudiar más, le dije, con la misma sonrisita que él me había tirado todo el día. Y ahí, no sé por qué, lo solté. Quizás por la acumulación de años de comentarios pasivo-agresivos. Quizás porque el pastel estaba seco. O quizás porque ya me tenía hasta los cojones. De todas formas, ni siquiera eres de esta familia, dije, alzando la voz más de lo que pretendía. Eres adoptado, Mateo. Silencio. Silencio absoluto. Mi madre dejó caer el cuchillo con el que estaba cortando una porción. Mi padre me miró como si hubiera atropellado a su perro. ¿Y Mateo? Mateo no dijo nada. Ni una palabra. Solo se levantó, agarró su chaqueta y se fue. Ese fue mi cumpleaños número 27. Desde entonces, mi familia no me habla. Y eso que todavía no llegamos al pastel. Esa noche, después del desastre, me quedé en casa de mis padres. No por decisión propia. Mi coche estaba bloqueado por el de Mateo y él se había largado sin siquiera apagar las luces del jardín. Me senté en el sofá con el plato de pastel intacto sobre las piernas. Nadie me hablaba. Nadie se movía. Mi madre tenía la mirada fija en la nada, como si esperara que alguien retrocediera el tiempo 15 minutos. Mi padre solo bebía. Ni siquiera whisky. Cerveza. Y eso en él era una señal de duelo. ¿Es cierto?, pregunté, rompiendo el silencio. Mi madre parpadeó. Tardó en entender que me refería a la adopción. Asintió, apenas. Lo adoptamos cuando tenía 3 años. Nunca pensamos que... Se detuvo ahí. Nunca pensaron que yo lo soltaría como si fuera una maldita carta trampa de Yu-Gi-Oh en medio de la cena de cumpleaños. ¿Cómo lo supiste?, preguntó mi padre con la mandíbula tensa. No iba a decir que lo había descubierto por accidente, buscando mi certificado de nacimiento para renovar el pasaporte y encontrando el de Mateo por error. No iba a explicar que lo guardé, que lo leí 3 veces, que dudé de su autenticidad, que me prometí no decir nada. Y luego lo hice. En voz alta. Con rencor. Con ganas de herir. No importa cómo lo supe, respondí, más frío de lo que pretendía. Importa que ustedes se lo ocultaron toda la vida. Mi madre se levantó. No dijo nada. Subió las escaleras lentamente, como si llevara siglos encima. Mi padre me fulminó con la mirada. Lo sabíamos. Y no era tu verdad para usarla como arma. No supe qué contestar. Porque tenía razón. Aunque, si querían mantener el secreto familiar, quizás regalarme un test de inteligencia como quien regala calcetines no era la mejor forma de honrar el espíritu navideño, o lo que fuera eso. Dormí en el sofá. Bueno, decir dormí es generoso. Me revolví entre mantas con olor a suavizante y culpa hasta las 5 de la mañana. A las 6, bajó mi madre. Me vio. No dijo nada. A las 6:05, me trajo una bolsa con mis cosas. No vengas por un tiempo, fue todo lo que dijo. Y así comenzó el exilio. Por decir una verdad. Por decirla mal, sí. En el peor momento, claro.
pero una verdad. Lo irónico es que toda mi vida, Mateo y yo habíamos sido comparados. Que si él era más sociable. Que si yo era más aplicado. Que si él tenía gracia. Que si yo tenía futuro. Y ahora que revelé que éramos de orígenes distintos, resultó que el que sobraba era yo. Durante las semanas siguientes, intenté arreglarlo. Llamadas, mensajes, correos. A mi madre, a mi padre. Y, sí, también a Mateo. Nadie respondió. Mateo me bloqueó en todas partes. WhatsApp. Instagram. Hasta en Strava, donde solo compartíamos rutas de ciclismo que ninguno hacía. Un día, pasé por la casa de mis padres. Mateo estaba en el jardín, regando las plantas. Me miró. Y volvió a mirar las hortensias como si fueran más importantes que yo. Quizás lo eran. Ese día entendí algo. Mi familia no me odiaba por decir la verdad. Me odiaban porque no era yo el que había sido elegido. Mateo fue elegido. Mateo fue deseado. Y yo fui el accidente con buen expediente. Pasaron 2 meses. 60 días exactos desde el cumpleaños más desastroso del mundo moderno. Me convertí en una especie de paria familiar. Si hubiera cometido un crimen, creo que me perdonaban antes. Pero no. Había osado romper el silencio sagrado de la adopción. Para mi madre, fui una decepción. Para mi padre, una vergüenza. Para Mateo, una traición. Y yo seguía esperando una excusa. Un bueno, sí, la cagaste, pero somos familia. Pero no llegaba. Ni una llamada. Ni un meme pasivo-agresivo. Ni un sticker en WhatsApp. Nada. Entonces hice lo que siempre supe que haría, me aparecí en la casa de Mateo. Sin avisar. Sin excusas. Solo con el peso de todo lo que no se había dicho. Vivía en un pequeño departamento alquilado en el centro, con una bicicleta colgada de la pared como decoración, aunque nunca la usó para nada que no fuera a presumirla. Tocó la puerta. Esperé. Cuando abrió, me miró como si acabara de vomitarle en el felpudo. ¿Qué haces acá?, me preguntó. Necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? ¿Una nueva prueba de IQ? ¿Quieres comparar quién puede dividir la familia más rápido? ¿O solo venís a seguir echando sal? Cerró la puerta un poco, como dejando apenas un margen. Puse el pie. No vine a pelear. Él bufó. Siempre que decís eso, terminamos peleando. Me dejó entrar. A regañadientes. Sin palabras. Me senté en su sofá. Él se quedó de pie. Como si sentarse fuera igual a rendirse. Quiero pedirte perdón, dije, sin rodeos. Lo que hice fue cruel. Lo solté como si fuera una carta ganadora. Y no lo fue. No para mí. Mateo se rió. Una risa sin alegría. ¿Sabes qué fue lo peor? Que por un segundo, pensé que no era cierto. Pensé que lo inventaste. Que estabas tan desesperado por herirme que te habías inventado eso. Pero no. Era real. Y ni siquiera me enteré por mamá o papá. Me enteré por vos. Enfrente de toda la familia. Como si fueras el maestro de ceremonias de una tragedia griega. No lo planeé. Y mentira. Gritó. Fue la primera vez que lo vi perder el control desde que éramos chicos. Siempre había sido el calmado, el diplomático. El que mediaba. El favorito. Claro que lo planeaste. Lo tenías guardado. Y esperaste el mejor momento para hundirme. ¿Sabes cuántas veces me hiciste sentir menos? ¿Inferior? ¿Bobo? ¿Prescindible? ¿Cuántas veces te reíste de mis logros como si fueran hobbies de idiota? El test fue la gota, Mateo. Era mi cumpleaños, y me regalaste una humillación. Él me miró con los ojos encendidos. Pero esta vez no respondió. Se sentó. Por fin. Frente a mí. No sabía que me adoptaron. Nunca lo supe, dijo, y esa frase me partió en dos. Todo lo que pensaba que era cierto, no lo es. Sos mi hermano igual. Él negó con la cabeza. No. Era tu hermano. Hasta que vos decidiste que no.
Silencio. Largo. Solo se escuchaba un ventilador viejo girando con esfuerzo. Nuestros padres no me contaron nada. Me criaron como uno más. Yo creí que lo era. Y cuando vos dijiste eso, sentí que se me rompió algo por dentro. Algo que no puedo arreglar. Me costaba mirarlo a los ojos. Porque lo que decía era cierto. Todo. Y aún así, había algo en mí que necesitaba decirse, incluso si lo volvía a romper todo. ¿Te puedo preguntar algo?, dije. Mateo asintió, despacio. ¿Alguna vez sentiste que ellos te querían más a vos? Él tardó en responder. Pero lo hizo. Sí. ¿Y te parecía justo? No. Pero no lo pedí. Solo pasó. Nos quedamos ahí, como dos idiotas que arruinaron una familia entera por heridas que ni siquiera sabían que tenían. Después de un rato, me ofreció un vaso de agua. No hablamos más. No hubo abrazo. No hubo cierre. Pero tampoco me echó. Y eso, viniendo de Mateo, ya era algo. Pasaron 3 semanas desde aquella conversación en su departamento. No volvimos a hablar. Ni mensajes. Ni llamadas. Pero tampoco hubo bloqueos. Y eso, si aprendí algo en esta historia, cuenta como progreso. Mi madre no me escribió. Mi padre, tampoco. La familia eligió un bando, y yo no gané las elecciones. Pero ya no me dolía como antes. Había algo liberador en tocar fondo, no te queda más remedio que escarbar hasta encontrar algo parecido a ti mismo. Me fui alejando de todo. Silencié el grupo familiar. Empecé terapia. Compré plantas que no sabía cuidar. Me hice cargo del silencio que yo mismo provoqué, aunque parte de mí todavía gritara que no fue para tanto. Hasta que un domingo, sin aviso, recibí una carta. Una carta. De papel. Con mi nombre escrito a mano, y sin remitente. Mateo. No decía mucho. Apenas una página. No te odio. Pero me va a tomar tiempo entender todo esto. No quiero volver a lo de antes, porque lo de antes también estaba roto, aunque no lo supiéramos. A veces pienso en cuando éramos chicos. En cuando peleábamos por los juguetes, por quien se sentaba adelante en el auto, por quien sabía más sobre dinosaurios. Me gustaba pensar que éramos iguales. Ahora sé que no lo éramos. Y también sé que eso no tiene que significar que seamos enemigos. Por ahora, solo quiero distancia. Pero no para siempre. No borres mi número. La leí 3 veces. No lloré. Tampoco sonreí. Solo sentí una paz rara, como si por fin alguien hubiese respirado después de aguantar la respiración por meses. Guardé la carta en el cajón de los manuales de electrodomésticos, que es donde van las cosas que no sabes dónde poner pero sabes que vas a necesitar un día. Y seguí con mi vida. No como si nada hubiera pasado, sino sabiendo que todo había pasado. Mi familia sigue fracturada. Mi cumpleaños número 27 es un episodio del que nadie habla. Y Mateo sigue siendo mi hermano. No el de antes. No el que competía conmigo por atención o por logros. El nuevo. El que sangra y no se esconde. El que duele, pero también escribe cartas. ¿Y yo? Yo aprendí algo muy simple y muy cruel. Hay verdades que no se dicen para ganar. Y cuando las decís igual, no esperes aplausos. Espera consecuencias. Todavía no me invitan a las cenas familiares. Pero a veces, mi madre reacciona con un emoji a mis historias. Y eso, por ahora, es suficiente.